trifilar. O sea, parece, si bien es bifilar, es el diagrama trifilar. A ver. Esta parte de acá es la que le coloca la SEB, en el caso nuestro, o la empresa proveedora del servicio. Ellos van a colocar un fusible que se llama NH o un fusible aéreo, al cual yo no tengo acceso para nada. Van a colocar el medidor y detrás de la caja de medidor yo tengo que colocar en principio un disyuntor y una térmica. La térmica sí o sí, el disyuntor, algunos lugares lo exigen, otros lugares no. ¿Qué disyuntor, de qué potencia voy a colocar yo el disyuntor? La potencia de la que yo voy a colocar el disyuntor es la que me dio acá, es esta. Es de 32 amperes, ¿sí? Que es la intensidad máxima simultánea que yo voy a tener. Es la que saqué con la demanda máxima de potencia simultánea. Ese es lo que yo voy a contratar. Cuando yo vaya a la SEB le voy a decir, yo necesito 32 amperes. Entonces, mi térmica tiene que ser de 32 o más. Yo puse de 40 porque estaba un poquito más excedido en la térmica. Y un disyuntor, que como dijimos, el disyuntor este no protege vidas. Este disyuntor lo que hace es que yo no pague de más si tengo una fuga en el cable que va desde el medidor hasta mi tablero que está dentro de mi casa, que es el seccional, ¿sí? Que también tiene que ser de 40 amperes y que en este caso es de 300 milímetros, o sea, esto, si me entran 1000 miliamperes, o sea, un ampere, y me salen 700, esto corta, si no, no. De ese tablero principal yo voy a ir a mi tablero seccional. Esos tableros seccionales también pueden ser los que a mí se me cantan, ¿eh? Yo acá puse uno solo, pero yo podría haber puesto uno en planta baja, uno en planta alta, yo podría haber puesto uno para las habitaciones, o sea, puedo colocar o ver, mientras no mezcle circuitos, puedo colocar los seccionales que a mí se me ocurran. Y ahí está en el criterio de cada uno. Si pongo un solo disyuntor para todo, si yo tengo un problema en la boca, me quedé sin luz en los tomas. Si yo coloco, en cambio, un disyuntor que sea para iluminación y un disyuntor para toma, si yo tengo un problema en iluminación, las tomas me van a seguir funcionando, puedo enchufar una portátil y solucionar el problema. Si yo coloco un disyuntor, tengo un problema en los tomas, voy a tener luz para buscar el problema. Entonces, siempre es recomendable, así como separé como separo bocas, separar disyuntores por iluminación y por bocas. E incluso hasta acá podría haber tenido un tercer disyuntor que sea únicamente para el toma de uso especial. ¿Qué dibujo ahí? Yo ahí dibujo entonces los disyuntores. Esto no, yo no lo subí, está en el libro de Quadri que lo tienen ustedes, que es la simbología. Esta es la simbología de la térmica, aunque ahora también se está usando otra más moderna, y esta es la simbología para disyuntor. Entonces, el cable este, que sería el negativo, va a los dos disyuntores, el cable este, que es el de línea positivo, va a los disyuntores, y de los disyuntores el negativo va a los dos circuitos y el positivo va a los dos circuitos. El toma, que lo que yo coloco acá es circuito 1, iluminación de uso general, una térmica de 2 por 10 amperes. ¿De dónde saqué este numerito? Del cuadro de potencia que hice antes. O sea, es esta térmica. Esta que está acá. ¿Sí? Entonces, se tiene que corresponder lo que yo puse en mi térmica con mi diagrama. Cuando yo divido acá los disyuntores, este numerito tengo que volver a sacarlo. ¿Cómo voy a sacar yo la potencia, digamos, el amperaje de intensidad de estos disyuntores? Sumando la intensidad de los circuitos. O sea, yo sumo el circuito 1 y el 2. Como el circuito 1 y 2 me dan menos de 25 amperes, coloco un disyuntor de 25. Cuando yo sumo el circuito 3 y 4, como eso me va a dar más de 25 amperes, coloco un disyuntor de 40. O sea, este disyuntor, por eso acá en el cuadrito de potencias, yo tengo que poner qué alimenta cada cosa. Entonces yo sumo, por ejemplo, para térmicas voy a tener que sumar 1760 más 1760 más 2640,
esto da cerca de 6.000, cuando divida 6.000 por 220 me da más que 25, al darme más que 25 yo acá voy a tener que poner un disyuntor de 40. Y este disyuntor sí tiene que proteger vidas, entonces tiene una sensibilidad de 30 mA. ¿Qué quiere decir? Que si entra 1 ampere, 1000 mA, si salen 970, esto corta. ¿Mm? Va a quedar ¿Puede ahora... explicar esto de vuelta, profe? ¿Puede explicar eso de vuelta? Sí, si ustedes colocan dos disyuntores, como en este caso, yo puse un disyuntor para iluminación, para circuitos de iluminación, y un disyuntor para circuitos de toma, ¿sí? Entonces, ¿qué intensidad voy a poner acá? Y voy a poner la intensidad de los tomas. ¿Qué intensidad voy a poner acá? Y acá voy a poner la intensidad, perdón, ¿qué intensidad pongo acá? La intensidad de las bocas de iluminación. ¿Qué intensidad voy a poner acá? La intensidad de los tomas. ¿De dónde sale ese valorcito? Tengo que venir a mi diagrama de cargas y decir, a ver, mis tomas, mi iluminación tiene 482 más 450. Son 932 watts. Dividido 220 me dan 4 amperes. Entonces, mi disyuntor tiene que ser de 4 amperes. No existe. El primer disyuntor domiciliario que existe es el de 25. ¿Qué pasa con los tomas? En los tomas tengo 1760 más 1760, que es el otro circuito, más 2640. Esto me da 6100 dividido 220, me da 28 amperes. Tengo que poner acá un disyuntor de 28 amperes. No existe. El de 25, después del 25, ¿dónde está? Después desde el 25 viene el de 40 directamente. Yo creo que le subí un manual de STEC, de la TAM, de estos tomas, de los valores comerciales que se venden. Por supuesto, el disyuntor de acá tiene que ser todo, el térmica de acá tiene que ser todo. El disyuntor de acá tiene que ser solo de esta parte, el de acá solo de esta parte, y las térmicas tienen que ser las individuales de circuito. El cable es 1,5 y 2,5. En principio, en general, esos cables, salvo que yo tenga una instalación especial en alguna cocina donde tengo un horno eléctrico y demás, con esos calibres funciona bien. Pero me falta el cable que va de acá hasta acá. El cable que va desde mi pilar hasta mi tablero seccional. Ese cable se llama seccional, que como mínimo es de 4 milímetros. Ese cable, por supuesto, se puede prender fuego, igual que los demás, por lo tanto, yo le voy a tener que dar un diámetro que me garantice que no se prenda fuego. Fíjense, nosotros tenemos 30 y pico de amperes. Si yo pongo el de 4 milímetros, cuando esto esté funcionando a full a 28, pasé la temperatura requerida, por lo tanto, yo no puedo poner el mínimo. De movida tengo que poner el de 6, que me aguanta hasta 37 amperes. El de 8 no va, nosotros no tenemos de 8, de 6, directamente pasamos a 10, ¿sí? Así todo, digamos, con el de 6, nosotros teníamos 37 y pico de amperes. Ah, no, 32,24, está bien. Con el de 28 no va, porque el de 4 lleva hasta 28. Con el de 6 ya va, porque el de 6 lleva 37. Pero acá yo tengo otro problema. Y esto sí es importante. Yo tengo el cable que viene, tengo mi consumo de la casa y tengo el cable que retorna. Yo como resistencia no tengo solo la casa. Los cables también tienen resistencia. Si ustedes se acuerdan lo que vieron en electricidad, esto es un circuito en serie, donde esto sería la resistencia del cable
y esto sería la resistencia de la casa. En mi circuito, o sea, lo que a mí me da la cooperativa es 220. Ahí también les hago una aclaración que hoy por hoy se está trabajando con 240. Ahora, si ustedes toman la potencia que les están entregando, en mi casa al menos están llegando 210. Así que con menos razón voy a tomar 240. Estos 220 volt es lo que yo tengo para gastar en el cable y en la casa. La casa, se entiende, es todo lo que está enchufado acá, ¿no? Si ustedes se acuerdan, esos 220 volt es la caída de tensión, es la suma en las resistencias en serie, las sumas de las caídas de tensión. O sea, es la resistencia del cable por la intensidad del cable más la resistencia de la casa, por decir así, por la intensidad que va a la casa. Las intensidades del cable y de la casa son exactamente las mismas, por eso el circuito es en serie. Entonces, si yo en mi casa tengo que gastar 220 volt, en realidad a mi casa no llegan 220 volt, porque 220 volt es el total. O sea que los 220 van a estar dados por esto de acá, por el E del cable, más el E de la casa. Si este es muy grande, a mi casa va a llegar muy poca potencial y corre en riesgo de quemarse los aparatos o de no funcionar. ¿Entiende? O sea, los 220 volt no lo gasta el artefacto, tiene que compartir algo con el cable. Y el cable, entonces, no puede tener una caída de tensión muy grande, porque si la caída de tensión del cable, si el cable se me lleva, no sé, 20 volt, a mi casa llegan nada más que 200. Y es posible que algunos artefactos o funcionen muy mal, o tengan una mala iluminación, o se me quemen directamente porque no les va a alcanzar el potencial. La resistencia del cable es proporcional a la sección. Cuanto más grande sea la sección, es menor la resistencia. Entonces, el cable tiene que tener una sección mínima que me garantice a mí que los aparatos no se me van a quemar. Lo que hace la norma es limitar esto a un porcentaje del E que es el 3%. O sea, lo que dice la norma es que mi caída de tensión en el cable, lo que consuma el cable, no puede ser más del 3% del potencial. O sea, en definitiva, la resistencia del cable tiene que ser menor o igual a 6, perdón, la caída de potencial del cable tiene que ser menor o igual a 6,6 volt, garantizándome que a mí a la casa lleguen 213 volt como mínimo. ¿Se entiende esto?